Hola, muy buen día. Bueno, el día de hoy comenzamos con nuestra primera clase de psicometría infantil. No sin antes comentarles y dirigirles que es un gusto acompañarlos en esta materia. Me va a ser grato poder contribuir en su aprendizaje y crecimiento, eh, pues también personal, así como académico. Y bueno, antes de continuar, me presento. Soy Ana Karen Díaz Elizalde y soy licenciada en Psicología Clínica. En esta primera sesión vamos a ver eh, definición, historia de la psicometría, principios éticos, tipos de pruebas psicométricas, cualitativos y cuantitativos, así como también el desarrollo infantil, etapas de desarrollo y algunos otros temas más que espero sean muy gratos para su aprendizaje. Y muy bien, vamos a continuar. Psicometría. Aquí tengo una frase que me gustó y que la coloqué, en donde dice, un viaje científico hasta la comprensión profunda de la mente infantil a través de métodos rigurosos, éticos y humanizados que han transformado la forma en que entendemos el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Vamos a comenzar con qué es la psicometría. La psicometría representa uno de los pilares fundamentales de la psicología científica moderna. Esta disciplina nos permite explorar el universo interior de la cognición humana mediante herramientas precisas y metodologías rigurosamente validadas. A través de ella, lo intangible se vuelve medible, lo abstracto se torna cuantificable y las diferencias individuales que hacen única a cada persona pueden ser comprendidas y valoradas en su justa dimensión. Aquí debemos de tener en cuenta que el contexto infantil es sumamente importante y crucial de lo que es la infancia, en donde justamente la psicometría nos permite identificar tempranamente tanto fortalezas como áreas de oportunidad en el desarrollo de niños y niñas, facilitando en este caso intervenciones oportunas y personalizadas que pueden marcar la diferencia en sus trayectorias de vida. Como psicólogos, pues efectivamente tenemos pues esta oportunidad de tener esta gran herramienta, ¿no? Entonces, pues vámonos con lo que es la definición clave de la psicometría. La psicometría es la disciplina científica que se dedica a la medición rigurosa y sistemática de variables psicológicas complejas, como la inteligencia, la personalidad, las aptitudes cognitivas, las habilidades específicas, así como también rasgos emocionales y conductuales. Esta ciencia no solo cuantifica estas características, sino que también establece marcos comparativos que permiten entender cómo se sitúa cada individuo respecto a su grupo de referencia. Aquí tenemos un dato clave son los test psicométricos que permiten transformar características abstractas en datos objetivos y comparables, que facilitan la toma de decisiones clínicas y educativas. Aquí quiero mencionar que el uso de test estandarizados, obviamente ya diseñados y verificados, y pues más que nada teniendo justamente ya esa validación, esa comprobación de que son eficientes, eh, pues ya con esto tenemos un instrumento, perdón, que justamente
obtiene validación empírica que garantiza su confidencialidad, perdón. Ya tenemos la comprobación de que evidentemente son efectivos. Tenemos lo que son también objetivos fundamentales de la psicometría. Tenemos la metodología científica. En este se encarga de implantar un enfoque rigurosamente científico para estudiar la mente humana y sus procesos complejos. La psicometría establece estándares metodológicos que permiten la replicabilidad, verificación y validación de los hallazgos, así como también incluye lo que es aplicación del método científico, estandarización de procedimientos, validación empírica y constante. Eso es lo más importante de la metodología científica. Tenemos también medición de constructos. En esto se utiliza para cuantificar constructos psicológicos intangibles que no pueden observarse a simple vista, ¿no? En este caso tenemos lo que es la inteligencia, emociones, rasgos de personalidad, motivaciones y actitudes. Estos constructos se operacionalizan mediante indicadores observables, como ya lo mencionamos, la inteligencia y capacidades cognitivas. También tenemos dimensiones de personalidad, estados y rasgos emocionales. A continuación tenemos también diferencias individuales. En esta podemos identificar, medir y comprender las diferencias individuales significativas entre personas mediante el análisis sistemático de sus respuestas a estímulos estandarizados. Esto permite personalizar intervenciones y apoyos. En esto se puede crear perfiles cognitivos únicos, estilos de aprendizaje diversos y también fortalezas y áreas de mejora en el infante. Vamos a ver a continuación una introducción breve sobre la historia de la psicometría en el contexto infantil. La historia de la psicometría infantil es una narrativa fascinante de innovación científica en donde engloba necesidad social y compromiso humanista. Desde sus humildes inicios en laboratorios victorianos, hasta lo que hoy conocemos como herramientas digitales, ¿no? Esta disciplina ha evolucionado respondiendo a las demandas de cada época, mientras su compromiso fundamental, comprender mejor a los niños para apoyar su desarrollo integral. Esto es algo que durante el paso de los años se ha venido, pues más que nada también la estructura de todos estos test, de todas estas pruebas, pues han incrementado en estos tiempos, ¿no? Anteriormente, pues pues sí, ¿no? El prueba y error. Ahorita ya tenemos justamente estos test y estas pruebas que se crearon hace muchísimo tiempo y que justamente en este tiempo, en esta era moderna, con justa validación, se siguen, pues se siguen aplicando a los pequeños, ¿no? Y en donde tienen esta prueba en donde podemos validar estas deficiencias o estas fortalezas de cada uno de los niños. Vamos a ver con este tema tres pioneros de la psicología psicométrica. El primero va a ser Francis Galton. Este fue primo de Charles Darwin y pues fue polímata británico. Él fundó los primeros laboratorios psicométricos, donde se realizaban mediciones sistemáticas de características físicas y mentales. Introdujo conceptos estadísticos fundamentales como la correlación y la regresión a la media. Aunque algunas de sus ideas fueron controvertidas justamente para su época, sus métodos sentaron las bases de la medición psicológica moderna. En segundo lugar, coloqué a James McQueen Cattell. Este fue un psicólogo estadounidense eh,
que fue pionero en el desarrollo de pruebas perceptivas y sensoriales. Fue el primero en usar el término test mental y estableció uno de los primeros laboratorios de psicología experimental en Estados Unidos, aplicando métodos cuantitativos rigurosos. Una disculpa si de momento también se me va la voz o tomo de momentos agüita en este tiempo, pues ya saben de que el calor, el frío, la época, pues también muchos de nosotros nos llega a dar lo que es la gripa, la tos, y yo estoy dentro de esos. Entonces, pues de antemano, pues eh, gracias por su comprensión. Y pues bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí en tercer lugar a Alfred Binet y Theodore Simon, en donde estos franceses revolucionaron la evaluación infantil al diseñar la primera escala práctica para medir la inteligencia en niños. Su trabajo respondió a una necesidad educativa concreta, en donde era identificar estudiantes que requerían apoyo adicional. Introdujeron el concepto revolucionario de edad mental, que comparaba el desempeño del niño con en el esperado para su edad cronológica. Vamos a ver un poquito sobre la historia de Alfred. Él y lo que fue Teodoro Simon publicaron lo que se convertiría en la primera prueba estandarizada y científicamente validada para evaluar el intelecto infantil. Este instrumento revolucionario surgió de un encargo del Ministerio de Educación Pública de Francia, en donde él necesita identificar a estudiantes con dificultades de aprendizaje para proporcionarles educación especializada. La escala original contenía 30 ítems, ordenados por dificultad creciente, diseñados para evaluar funciones como el juicio, la comprensión y el razonamiento. A diferencia de las pruebas sensoriales previas de Galton y de Cattell, Binet se enfocó en procesos mentales superiores más relevantes para el léxico académico. El concepto, eh, de él, pues era justamente identificar estas deficiencias en los niños y pues poder hacer un, un, pues más que nada tener como, no el método, pero sí es estas fuentes y estas herramientas para que el niño tuviera una mejor, captación de esa información en donde estaba justamente teniendo esta deficiencia. El concepto de edad mental permitió establecer si un niño funcionaba al nivel esperado para su edad cronológica, por encima o debajo de ella. Esta métrica intuitiva facilitó la comunicación, perdón, de resultados a educadores y familias. En 1905 fue el año de publicación, en donde pues justamente como lo veíamos, se marcó la evaluación cognitiva moderna. Como fuente clave, pues contaba con 3 ítems, en donde eran tareas ordenadas por complejidad creciente, perdón. La escala de Binet evolucionó en las escalas de Stanford-Binet, aún utilizadas hoy en día, más de un siglo después de su creación original. Esta escala es todavía una de las principales en donde seguimos utilizándola nosotros como psicólogos y educadores para poder determinar si el pequeño cuenta con algún tipo de deficiencia intelectual y de ahí partir para tener una, pues un método de identificación y también para que podamos ayudarlo, ¿no? Así como lo he venido diciendo al principio, de esto se trata esta escala. Continuamos.
Tenemos aquí una pequeña línea del tiempo en donde la psicometría y guerras mundiales fueron básicas en el desarrollo. En la Primera Guerra Mundial, la necesidad de evaluar rápidamente a millones de reclutas llevó al desarrollo de las pruebas de Army Alpha y Army Beta en Estados Unidos. Estas fueron las primeras evaluaciones colectivas masivas de inteligencia, diseñadas para clasificar soldados según sus capacidades y asignarlos a roles apropiados. La estandarización máxima fue el contexto bélico que impulsó dramáticamente la estandarización, refinamiento estadístico y aplicación práctica de instrumentos psicométricos. Se desarrollaron normas poblacionales extensas y se mejoraron las propiedades técnicas de las pruebas bajo presión de necesidades militares urgentes. Pues claro, ¿no? Aquí debían de tener a su mejor batallón que ganara. Algo extremadamente audaz, ¿no? De su parte en este entonces. En la Segunda Guerra Mundial también se evaluó la personalidad y aptitudes específicas, ya que se desarrollaron inventarios de personalidad y pruebas especializadas para seleccionar personal para misiones complejas. Los avances en análisis factorial refinaron la comprensión de la estructura de la inteligencia. También aquí tenemos un legado perdurable. Tras ambas guerras mundiales, las técnicas desarrolladas se adaptaron al contexto educativo y clínico, democratizando el acceso a evaluaciones psicológicas de calidad. Se establecieron estándares profesionales y éticos que perduran hasta el día de hoy. ¿Qué quise aquí englobar justamente en este tema, ¿no? De las primeras guerras? Que aunque fue muy trágico, pues evidentemente las naciones pues iban a querer tener a sus mejores elementos, ¿no? Entonces, justo estas pruebas proporcionaron recursos y motivación para perfeccionar instrumentos psicométricos. La innovación y técnicas metodológicas de este periodo sentaron las bases de la psicometría contemporánea, aunque sus aplicaciones actuales buscan propósitos mucho más humanistas, promover el desarrollo y el bienestar individual, aunque realmente pues todavía se siguen utilizando este tipo de pruebas, ¿no? Ya con una capacidad pues más intelectual, ¿no? Ya en donde pone justamente en sus equipos a las personas más capacidades para desarrollar una actividad específica. Vamos a ver aquí los orígenes de la evaluación infantil. En las primeras décadas del siglo XX fue en donde se presenció la transformación de la evaluación psicológica infantil de un arte subjetivo a una ciencia rigurosa. Los niños comenzaron a ser comprendidos no como adultos en miniatura, sino como individuos en desarrollo con características cognitivas y emocionales propios de cada etapa evolutiva. Aquí ya se iba comprendiendo que cada uno de las etapas, pues, no tenía que ser, pues, tenían que crecer de una manera, pues, rápida, ¿no? Aquí se reconocía la vulnerabilidad de los pequeños y, pues, también se tomaba en cuenta el bienestar de cada uno de ellos. Tenemos aquí materiales históricos de evaluación que marcaron la época en el siglo XX, recordando primeras aplicaciones en contextos educativos y también instrumentos pioneros que abrieron camino, como fueron estas escalas que vimos anteriormente. Disculpe. Tenemos aquí principios éticos en la evaluación de la psicometría. La dimensión ética constituye el corazón palpitante de cada
y de toda práctica psicométrica responsable, más allá de la precisión técnica y el rigor metodológico. Los profesionales que administran e interpretan pruebas psicológicas ejercen un poder significativo sobre las vidas de quienes se evalúan. Este poder conlleva responsabilidades profundas que deben guiar cada decisión, desde la selección de instrumento hasta la comunicación de resultados. También, en cada caso particular de la evaluación infantil, estas consideraciones éticas se intensifican dado que trabajamos con personas en formación, frecuentemente sin plena capacidad de conocimiento y pues evidentemente no son autónomos, ¿no? Todavía dependen de sus padres o tutores. Y también pues los resultados pueden influir decisivamente en su trayectoria educativa y desarrollo personal. Por eso debemos de ser muy cuidadosos al detectar todo tipo de trastornos, porque podemos, pues sí, llegar al error de dar un mal diagnóstico, ¿no? Y ahí no solamente nos afectaría a nosotros como profesionales, sino que estaríamos pues poniendo en riesgo y también al pequeño, ¿no? Al que se diagnosticó de una mala manera, porque teniendo un mal diagnóstico no vamos a generar o vamos a tener que arrancar el problema, ¿no? De raíz, sino que al contrario vamos a poder generar hasta otro más. Entonces hay que ser muy cuidadosos en identificar qué diagnóstico le estamos dando a nuestro paciente. Continuamos. Tenemos aquí pilares de la práctica ética. Aquí en primera instancia tenemos la confidencialidad absoluta. En esto es justamente garantizar la privacidad de toda información obtenida durante la evaluación. Es un imperativo ético y legal. Los datos psicométricos deben manejarse con máxima discreción, compartirse solo con personas autorizadas y almacenarse de forma segura. La violación de la confidencialidad puede causar daños significativos a la reputación y autoestima del niño y también no solo de nuestro paciente, ¿no? Sino también de nuestra ética y moral de nosotros como psicólogos. También debemos de tener respeto y dignidad. Cada niño merece ser tratado con respeto absoluto a su dignidad humana. Independientemente de sus resultados, el evaluador debe crear un ambiente acogedor, libre de juicios, que reconozca el valor intrínseco de cada persona más allá de sus puntuaciones en estas pruebas. Debemos de tener aquí en cuenta que debemos de darle un trato digno durante todo el proceso, ambiente evaluativo respetuoso y también acogedor. Hay que seguir en la misma línea que estamos tratando con niños. Reconocimiento del valor humano integral y evitar etiquetar o estigmatizar a nuestro paciente. El tercer responsabilidad o pilar de la práctica ética son los resultados psicométricos, ya que aquí deben de emplearse exclusivamente para beneficiar al evaluado, nunca para discriminar, etiquetar negativamente o limitar oportunidades. Las interpretaciones deben ser matizadas considerando siempre el contexto y múltiples fuentes de información. Aquí justamente la finalidad es que sea benéfica y constructiva. Debemos de prevenir siempre, siempre la discriminación o la exclusión de nuestro paciente. La interpretación debe ser contextualizada y holística, así como también debemos de tener y dar promoción de oportunidades y no de limitaciones. Tenemos en esta diapositiva
lo que es la fiabilidad y validez de fundamentos técnicos éticos. La calidad técnica de los instrumentos psicométricos no es solo cuestión metodológica, sino fundamentalmente ética. Utilizar pruebas psicométricas perdón, utilizar pruebas con propiedades psicométricas deficientes equivale a tomar decisiones importantes sobre la vida de los niños, basándonos en información poco confiable, lo cual constituye, pues, que sea grave, ¿no? La responsabilidad que nosotros vamos a tener, como lo mencionaba anteriormente, va a repercutir, pues, toda responsabilidad ante nosotros. Debemos de tener lo que es fiabilidad consciente. Eso es algo muy importante. Una prueba fiable produce resultados conscientes. Cuando se administra en condiciones similares, si un niño obtiene resultados radicalmente diferentes, al repetir una evaluación poco después, sin cambios, pues puede ser de que carece pues de fiabilidad, ¿no? Y pues obviamente pues no debe de usarse. Tenemos aquí lo que es el test RESET, es estabilidad temporal de las mediciones. También tenemos que tener consistencia interna, coherencia entre ítems de la prueba y un acuerdo inter de evaluadores, conciencia entre distintos aplicadores. También aquí es fundamental la validez y la precisión, así como debe de ser exactamente lo que pretende medir, ¿no? Por ejemplo, aquí damos un test, un ejemplo muy sencillo. Un test de inteligencia debe evaluar capacidad cognitiva, no simplemente vocabulario o conocimientos escolares específicos. La validez asegura que las interpretaciones sean correctas. En esta debemos de tener lo que es validez de contenido, cobertura adecuada del constructo, validez de criterio, que es la predicción de conductas relevantes, validez de constructo, que es fundamentación teórica y sólida. Por último, tenemos factores de contaminación. Estos son múltiples. Estos pueden afectar justamente los resultados. Cuando un niño se encuentra fatigo, con ansiedad ante la prueba, ante la evaluación, también los sesgos culturales en los sistemas, problemas de comprensión lingüística, ambiente físico inadecuado, que esté en un ambiente en donde no se sienta seguro, en donde esté mucho ruido, en donde no tenga este bienestar, pues va a haber un error en estas pruebas. En este caso, nosotros debemos de identificar todo eso y tratar de minimizar, pues, todo lo que al niño lo tenga de una manera tensa y que pueda haber estos factores de contaminación. Debemos de tomar en cuenta estado físico y emocional del evaluado, como lo mencionábamos, sesgos culturales y lingüísticos de las pruebas, condiciones ambientales de aplicación, rapport y relación evaluador-evaluado. Debemos de hacer sentir seguro a nuestro pacientito en donde él tenga la confiabilidad y la confianza más que nada de que está en un ambiente y en un espacio seguro para que pueda desarrollar el test o la técnica que estemos usando y pueda ser de una manera, pues, con una validez y más que nada la validez, ¿no? Para que no podamos tener algún error y justamente repercuta en lo que es la fiabilidad, ¿no? Porque también podemos tener un error de validez por este tipo de situaciones, ¿no? Por este tipo de factores de contaminación en el paciente. Aquí tenemos un principio fundamental, que ninguna decisión importante sobre un niño debe basarse exclusivamente en una sola prueba psicométrica.
La evaluación comprensiva integra múltiples fuentes de información, lo que es la observación, historial, contexto familiar y pues también escolar. Cuando realicemos esta prueba, pues nosotros ya vamos a tener todo esto, ya vamos a saber por qué el niño está teniendo ciertos tipos, perdón, de conducta. Entonces nosotros como especialistas vamos a ver y vamos a determinar qué tipo de prueba es la que vamos a aplicarle al niño para identificar la deficiencia o el trastorno que está presentando. Pero también aquí ya vamos a tener todos elementos clave, estos elementos claves, ¿no? Que es el contexto familiar y pues también el contexto social y educativo, que es algo muy importante. En este caso, como estamos haciendo y aplicando pruebas a menores de edad, pues tenemos que tener un consentimiento informado y también la transferencia, ya sea con el padre o tutor del niño. Tenemos que tener un 100% transparencia total en la información completa sobre el proceso evaluativo. También debemos de darle una explicación clara del propósito, del por qué estamos aplicando esta prueba. Debemos de considerar que antes de iniciar cualquier evaluación, padres y niños deben comprender por qué se realiza, qué se evaluará y cómo se usarán los resultados. Esta información debe proporcionarse en lenguaje accesible, sin tecnicismos innecesarios, asegurando comprensión genuina. Aunque la evaluación sea recomendable, padres y niños tienen derecho a rechazarla sin consecuencias negativas. El consentimiento debe ser verdaderamente voluntario, no coercitivo, respetando la autonomía del familiar. Debemos de tener en cuenta que hay que describir el proceso, cómo se va a desarrollar la prueba, cuánto es la duración máxima, el tipo de actividades. También debemos de indicar si habrá algún tipo de descansos y evidentemente quién estará presente durante esta prueba, ¿no? Esto hace que disminuya la ansiedad del pequeño y se haga sentir en un ambiente seguro, ¿no? Porque es un niño pequeño, bueno, en este caso, que necesita todavía de esta seguridad del padre, ¿no? Para que este ambiente de seguridad, este ambiente seguro, pues haga que la colaboración justamente de este pequeño sea, o más bien nos arroje una prueba con una validación, pues bueno. También, evidentemente, tienen derecho a preguntar y vamos a tener un espacio para resolver dudas e inquietudes. Vamos a tener vamos a explicar, perdón, el uso y destino de resultados. Vamos a especificar quién tendrá acceso a los resultados, ya sea que muchas de las veces también quien pide este tipo de evaluaciones son en las escuelas, ¿no? Que siempre vamos a tener aquí a los papás, ¿no? Que hasta que no manda el docente al niño a terapia o a una prueba, los papás, pues muchas de las veces se hacen de la vista gorda, ¿no? Hay que reconocer este sentido de que muy pocos padres se acercan y dicen, no, pues necesito saber si mi hijo tiene algún tipo de situación para poder apoyarlo, ¿no? Porque si hasta que la escuela no te lo, pues sí, no te lo pide, no es como estos niños, estos padres se acercan a un evaluador para ser consciente de que tienen pues algún tipo de deficiencia, ¿no? En algún área de sus capacidades. También debemos de darles como esa seguridad de que le vamos a dar los resultados, ¿no?
Vamos a comunicar los hallazgos de forma clara, comprensible y constructiva, enfatizando fortalezas, además de dificultades, y proponiendo recomendaciones prácticas y esperanzadoras. Si vamos a evaluar a un niño y detectamos en este caso un ejemplo, un TDA o un TDAH, pues no vamos a decir, no, pues su hijo pues ya tiene que tomar medicamento, ¿no? O sea, debemos de tener esa claridad, de explicar, hacer pues hacer conscientes a los padres, así como explicar también al niño que no es pues algo que va a retrasar su aprendizaje, ¿no? Sino que simple y sencillamente es una manera diferente de aprender. Y también hay que recordar pues que cada uno de nosotros y que cada uno de los niños son únicos y que así como somos únicos, también somos únicos para tener nuestra cognición, nuestro nivel de aprendizaje de una manera diferente, ¿no? Entonces hay que hacer conscientes a los padres de que, porque muchas de las veces ya que das un diagnóstico, pues los padres se alteran y dicen, no, ya va a tomar medicamento, ya no lo voy a poder controlar, o sea, se desesperanzan, ¿no? O sea, entran también los padres en crisis. Y ahí es cuando hay que hacer esta conciencia de enfermedad y de tener toda esta información válida y concisa de que no es el fin del mundo, porque muchas de las veces así no lo exponen, ¿no? Entonces hay que mostrar esta empatía, esta también, hacerlo razonable y tener pues esta manera sutil de comentar y de decir que justamente que qué bueno que se identificó este tipo de trastorno para que el niño tenga pues esta capacidad y esta fortaleza para tener un aprendizaje diferente, ¿no? A lo que él está justamente teniendo. Debemos de tener aquí en cuenta que siempre, siempre, siempre se va a buscar el bienestar integral del niño. Los códigos de ética generalmente son de asociaciones profesionales. Eh, un ejemplo justo de estos códigos son la American Psychology Association, que es la APA. También tenemos colegios y profesionales nacionales que establecen estándares rigurosos que guían la práctica responsable. Nosotros como profesional debemos de tener esta ética y debemos de ser conscientes de cada uno de estos códigos. También tenemos que tener nuestra moral como brújula para llevarlo en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Muy bien. Como lo comentábamos en la diapositiva anterior, ética en cada paso de la evaluación. La ética profesional no es añadido opcional a la competencia técnica, sino su fundamento inseparable. Cada decisión en el proceso psicométrico, desde la elección del instrumento hasta la redacción del informe, debe pasar por el filtro de la pregunta, ¿esto beneficia genuinamente al niño y respeta sus derechos? En este caso, como ya lo veíamos, debemos de tener confidencialidad, que es la protección absoluta de información sensible, competencia, que es formación continua y práctica actualizada, y beneficencia, que es la búsqueda del bienestar integral del niño. Como les comentaba anteriormente, pues para regir estos códigos de ética tenemos a la American Psychological Association, que es nuestra APA, y la Internacional Test de Comisión y Colegios Profesionales Nacionales. La psicometría
como herramienta científica y ética. Como ya lo vimos anteriormente con un poquito de la historia, la psicometría infantil ha recorrido un largo camino desde los laboratorios victorianos de Galton hasta las sofisticadas evaluaciones digitales contemporáneas. A lo largo de este viaje ha mantenido una promesa fundamental, lo que es comprender mejor a los niños para poder tener y que tengan un desarrollo integral. Esta disciplina científica, cuando se practica con rigor técnico y profundo compromiso ético, constituye una herramienta invaluable para identificar necesidades educativas, detectar talentos excepcionales, diagnosticar dificultades de aprendizaje, así como diseñar intervenciones personalizadas que maximicen el potencial de cada niño. Aquí tenemos un 100 y muchos años más de historia, más de un siglo de evolución y refinamiento científico, así como un infinito potencial humano en donde cada niño posee características y capacidades únicas esperando ser descubiertas. Para esto también son creados los test, ¿no? Para comprender y asegurar la capacidad de cada uno de nuestros niños. En las pruebas psicométricas tenemos fundamentación científica, que pues la psicometría se sustenta en más de un siglo de investigación empírica, refinamientos estadísticos y validación científica rigurosa. No es adivinación ni pseudociencia, sino una disciplina con estándares metodológicos estrictos en donde ya hay una validación previa. Contamos con desarrollo infantil integral, que es comprender capacidades cognitivas, emocionales y conductuales de los niños, que nos permite diseñar ambientes educativos y familiares que nutren su crecimiento respetando su individualidad y saber y tener en cuenta el ritmo único de desarrollo. Y recuerden, no todos los niños aprenden de la misma manera y a la misma velocidad. También debemos de tomar en cuenta que debemos de tener evaluaciones justas, en donde los principios éticos y la calidad técnica de los instrumentos deben garantizar que las evaluaciones sean equitativas, libres de sesgos culturales, en este caso pues innecesarios, y que sus resultados se utilicen para abrir oportunidades, nunca para cerrarlas. También debemos de tener en cuenta que debe de haber una formación continua. Nosotros, los profesionales de la psicometría, tenemos la responsabilidad de formarnos rigurosamente, mantenernos actualizados con los avances científicos y reflexionar constantemente sobre las implicaciones éticas de su práctica. Como lo comentaba en el transcurso de esta sesión, pues debemos de tener bien contemplado que no podemos dar o tener un error en este tipo de evaluaciones, ¿no? Por eso constantemente debemos de estar actualizándonos y tener esta capacidad también, ¿no? Y integral del conocimiento para dar un diagnóstico, pues con una validez comprobable. La psicometría en última instancia es un acto de servicio humanista, envuelto en rigor científico. Invita a profesionales de la psicología, educación y disciplinas afines a comprometerse con la excelencia técnica y la integridad ética, perdón. Recordando siempre que detrás de cada protocolo, cada puntuación y cada informe hay un niño único con sueños, potencialidades y el derecho inalienable a ser comprendido, respetado y apoyado en su camino hacia la plenitud. Quiero también leerles esta frase, que la verdadera medida de nuestro éxito
Como evaluadores, no reside en la precisión de nuestras puntuaciones, sino en cómo esa información se traduce en acciones concretas que mejoran la vida de niños y familias a las que servimos. Quiero que vean este video, justamente nos va a dirigir a lo que es YouTube, sobre lo que es la evaluación de la escala de Stanford Dine.
Muy bien. Vamos a pasarnos ahora con otro tema que es nuestro tipos y pruebas psicométricas, cualitativas y cuantitativas. Una guía completa para comprender los diferentes enfoques en la evaluación psicológica y su aplicación en contextos profesionales y clínicos. Bien, muy bien. ¿Qué son las pruebas psicométricas? Como ya lo vimos en el bloque anterior, las pruebas psicométricas son herramientas científicas diseñadas para medir y evaluar características psicológicas, cognitivas, así como también emocionales y de conducta de cada individuo, en donde estas proporcionan datos objetivos que ayudan en este caso, a nosotros los profesionales, en áreas como recursos humanos, también educación clínica y orientación vocacional. Muchas de las veces son utilizados en las escuelas. Su principal objetivo es mantener y tener información precisa y, como ya lo vimos, debe de ser confiable sobre aspectos específicos del comportamiento humano, en donde debe permitirse tomar decisiones fundamentales en contextos laborales, como ya lo vimos también, educativos y también de uso terapéutico. En las capacidades cognitivas, lo que se mide es inteligencia, razonamiento, memoria y atención. En aspectos emocionales, lo que podemos medir es personalidad, motivación y estabilidad emocional. En competencias sociales, perdón, podemos tener esta medición de habilidades interpersonales y también lo que es la adaptabilidad. Tenemos a continuación lo que son diferencias fundamentales entre enfoques cualitativos y cuantitativos. Los enfoques cualitativos y cuantitativos en psicometría representan dos paradigmas distintos para la evaluación psicológica. Mientras que uno busca medir y cuantificar, el otro se enfoca en comprender y describir la experiencia humana en toda su totalidad. La diferencia de estos dos se las voy a leer, que es enfoque cuantitativo. En esto utiliza números y estadísticas para medir variables, ofrece resultados objetivos y estandarizados, permite comparaciones entre individuos y grupos. También es ideal para muestras grandes y análisis estadísticos. Busca generalización y predicción. En el enfoque cualitativo se basa en descripciones narrativas y observaciones. Proporciona información contextual y profunda. Explora experiencias subjetivas y significados personales, así como también es adecuado para casos individuales y análisis detallados. Busca la comprensión y exploración. Vámonos con las pruebas cuantitativas. ¿Cuáles son sus características y cuáles son sus propósitos? En este caso, para las pruebas cuantitativas, estas se caracterizan por tener un enfoque en la medición numérica y en el análisis estadístico. Esta herramienta está diseñada con rigurosos estándares de confiabilidad y validez.
en donde permite obtener puntuaciones precisas que facilitan la comparación entre individuos. Su estructura estandarizada asegura que todos los evaluados respondan a los mismos estímulos bajo condiciones similares, lo que garantiza la objetividad en el proceso de evaluación. Los resultados se expresan en escalas numéricas, porcentiles o puntuaciones estándares que permiten una interpretación clara y comparable. En este caso tenemos lo que es la objetividad, que quiere minimizar la subjetividad del evaluador mediante criterios de calificación, uniformes y automatizados. Tenemos también estandarización, que son los procedimientos conscientes de aplicación y calificación en todas las situaciones. En el análisis estadístico, en donde permite realizar comparaciones normativas y establecer punto de corte de diagnósticos. Y también tenemos lo que es la confiabilidad, que deben de ser los resultados conscientes y replicables en diferentes momentos y contextos. A continuación, quiero darles algunos ejemplos de lo que son pruebas cuantitativas más utilizadas. En la práctica profesional, pues va a existir justamente una amplia variedad de pruebas cuantitativas que se aplican según el propósito de la evaluación, como ya lo vimos anteriormente. Aquí les quiero mencionar las más utilizadas, que en esta tenemos la escala de Wechsler. Esta evalúa inteligencia general y capacidades cognitivas específicas, como comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Son el estándar de oro en evaluación de la inteligencia. Test de matrices progresivas de Raven. Esta mide razonamiento abstracto y capacidad de resolver problemas no verbales, útil para evaluar inteligencia fluida, independientemente del nivel de cultura o educativa del evaluado. Tenemos también aquí inventario de personalidad, NEO-PIR. Evalúa los 5 grandes factores de personalidad. En este caso son neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad, ampliamente utilizados en selección de personal y contextos clínicos. Tenemos inventario multifacético de personalidad de Minnesota, el MPI 2. Esta es una herramienta clínica que identifica patrones de personalidad y posibles trastornos psicológicos a través de múltiples escalas y valideces clínicas. El último es el test de aptitudes de diferenciales. Este mide habilidades específicas como razonamiento verbal, numérico, espacial y mecánico. Este es muy utilizado justamente en el área de orientación vocacional y también en selección de personal. Aquí tenemos lo que es pruebas cualitativas. Ya nos vamos con lo que es sus características y aplicaciones. En este caso, las pruebas cualitativas se centran en la exploración profunda de la experiencia de cada individuo, a diferencia de lo que era la cuantitativa, ¿ok? También permitiendo comprender aspectos complejos de la personalidad, motivación y dinámicas psicológicas que no pueden capturarse mediante números. Estas herramientas son especialmente valiosas en contextos clínicos y terapéuticos. Tenemos la flexibilidad interpretativa, que es permitir adaptar la administración según las pruebas del evaluado.
profundizar en áreas relevantes de manera dinámica y personalizada. También tenemos lo que es riqueza de información, que en esta se capturan matices emocionales, conflictos internos y mecanismos de defensa que revelan la estructura profunda de la personalidad de nuestro evaluado. Tenemos el contexto individualizado. En este se considera la historia personal, el contexto cultural y las circunstancias únicas de cada persona evaluada. Las principales aplicaciones de estas pruebas cualitativas son la evaluación clínica y diagnóstico de trastornos psicológicos, así como también exploración de conflictos emocionales y dinámicas inconscientes, comprensión de la estructura de personalidad profunda, evaluación forense y peritajes psicológicos. También cuenta con lo que es la orientación psicoterapéutica y la planificación del tratamiento para el paciente. Tenemos también a continuación lo que son ejemplos de pruebas cualitativas en lo que son la práctica. Las pruebas proyectivas y cualitativas han sido fundamental en la evaluación psicológica profunda. Estas herramientas permiten acceder a contenidos inconscientes y estructuras de personalidad complejas. Aquí tenemos un ejemplo, el test de Rorschach, que utiliza manchas de tinta ambiguas para explorar percepción, pensamiento y procesos emocionales. Revela mecanismos de defensa y patrones de relación con el mundo. A continuación tenemos el test de percepción temática. Presenta láminas con escenas ambiguas donde la persona crea historias revelando necesidades, conflictos, percepciones sobre relaciones interpersonales. Tenemos el test del dibujo de la figura humana. A través de este dibujo de personas, casa y árbol se exploran aspectos del autoconcepto, imagen corporal y relaciones familiares. Tenemos entrevistas clínicas semiestructuradas, permiten profundizar en experiencias vitales, síntomas y funcionamiento psicológico, mediante un diálogo guiado pero flexible. También tenemos la observación conductual, que es el registro sistemático de comportamientos en contextos naturales o controlados para comprender patrones de interacción de cada individuo. Y técnicas de complementamiento de frases. El evaluado completa oraciones incompletas, revelando actitudes, valores y preocupaciones personales de manera espontánea. Aquí tenemos una comparativa justamente de lo que son las ventajas y desventajas de las pruebas cuantitativas y las cualitativas. En las ventajas de las cuantitativas tenemos alta confiabilidad y validez estadística comprobada, objetividad y reducción de sesgos del evaluador. Facilidad para comparar resultados entre individuos, también eficacia en tiempo de aplicación y calificación, posibilidad de uso con grandes muestras. Ahora va, ventajas cualitativas. En esta tenemos riqueza y profundidad en la información obtenida, flexibilidad para adaptarse al caso individual, acceso a contenidos inconscientes y simbólicos, comprensión holística de la persona evaluada, y puede ser útil cuando las pruebas estandarizadas no se aplican. A continuación, vamos con las limitaciones de las pruebas cuantitativas. Estas pueden ser información superficial, sin profundidad contextual, rigidez en la evaluación de aspectos complejos, posible reduccionismo de la experiencia humana, dependencia de normas que puedan no aplicar a todos y dificultad para capturar aspectos dinámicos.
Tenemos limitaciones cualitativas. En este caso, mayor subjetividad en la interpretación de resultados, requieren alta especialización del evaluador, consumen más tiempo en aplicación y en el análisis, difíciles de replicar y validar estadísticamente, no permiten comparaciones normativas amplias. Justamente aquí tenemos pues eh, un mundo muy diferente, ¿no? En una estamos obteniendo lo que es información ya validada, ¿no? O en donde se puede estandarizar. Y mientras tanto, esto es en la cuantitativa. Mientras tanto, en la cualitativa es un poco más subjetiva, ¿no? Porque también si ya tiene un estándar de evaluación, pero puede llegar a ser justamente subjetiva por el evaluador, en donde pues justamente nosotros ponemos un poquito más de interpretación diferente, ¿no? Esa es como que la única, pues, deficiencia que le veo a estas pruebas, pero en definitiva, pues cada una de ellas tiene una validez en donde pues el evaluador debe de ser muy consciente y muy preciso y sin emitir juicios para que sea una prueba completamente fiable y validada. Aquí quiero exponer cuándo debemos usar pruebas cualitativas y cuándo debemos hacer pruebas cuantitativas. En este caso, la selección del tipo de prueba debe basarse en los objetivos de la evaluación, el contexto de aplicación y características del evaluado. Una información garantizada en donde los resultados más útiles y deben de ser más útiles y validados. El contexto para las pruebas cuantitativas debe de ser, o más bien se utiliza justamente en selección de personal, cuando se necesita comparar candidatos de marca objetiva y eficiente mediante criterios estandarizados. También se aplica en evaluación educativa para medir rendimiento académico y aptitudes de manera masiva y comparable. En estudios de investigación, cuando se requieren datos numéricos para análisis estadísticos y generalización de resultados. También tenemos en screening inicial como primera aproximación rápida para identificar áreas que requieren evaluación más profunda. ¿En qué caso vamos a utilizar lo que son las pruebas cualitativas? En lo que es una evaluación clínica más profunda para comprender dinámicas de personalidad, complejas y conflictos emocionales subyacentes. También vamos a utilizarlo en planificación terapéutica, cuando se necesita información detallada para diseñar intervenciones psicológicas personalizadas. Evaluaciones forenses para explorar aspectos específicos de casos legales que requieren análisis individualizado. Y por último, casos complejos o atípicos, cuando las pruebas estandarizadas no capturan la situación única del evaluado. Estas son solamente algunas en donde podemos aplicarlas. Como tal, no son todas, pero para mí son las más importantes en donde pueden hacer este método de aplicación para cada una. Aquí como recomendación que yo les doy es que la combinación de ambos enfoques, en este caso la evaluación mixta, proporciona la información más completa y útil. Las pruebas cuantitativas ofrecen datos objetivos iniciales, mientras que las cualitativas permiten profundizar y contextualizar estos hallazgos. Si se usan las dos, podemos obtener datos más fiables. Y bueno, para terminar esta primera clase, quiero comentar y hacer la conclusión que
La evaluación psicométrica efectiva requiere una comprensión profunda de ambos enfoques y la capacidad de integrarlos estratégicamente. Nosotros los profesionales debemos de desarrollar competencias en la aplicación, así como también interpretación y comunicación de resultados de diversas herramientas de evaluación. Debemos de tener en cuenta que siempre debemos de tener una formación continua. Debemos de mantenernos actualizados ante cualquier nueva herramienta y estándares de evaluación psicométrica. Es fundamental, como ya lo vimos anteriormente, tener la práctica y ética efectiva. Debemos de tener también un enfoque integrador. ¿Qué quiere decir esto? Que, como se comentaba, podemos combinar métodos cuantitativos y cualitativos, lo cual proporciona una visión más completa y precisa del individuo evaluado. Y debemos tener como tal, que no se nos debe de olvidar nunca, la consideración ética. En esta debemos respetar la confidencialidad, obtener consentimiento informado y usar las pruebas solo dentro del alcance de la competencia profesional. Aquí agregué los principios clave para la selección de pruebas. Debemos de tener validez, que es asegurarse de que la prueba mide realmente lo que pretende medir y es apropiada para la población adecuada. También debemos de tener en cuenta la confiabilidad, verificar que los resultados sean conscientes y replicables en diferentes momentos y contextos, así como también debe de haber una pertinencia, seleccionar pruebas que respondan específicamente a las preguntas de evaluación planteadas. La evaluación psicológica no termina con la aplicación de pruebas, sino que comienza justamente con ella. La interpretación cuidadosa, contextualizada y ética de los resultados es lo que verdaderamente aporta el valor al proceso de evaluación. Tenemos un 85% de precisión diagnóstica, que es cuando mejora y se combinan métodos cualitativos y cuantitativos. Tenemos 12 más horas de formación requeridas mínimamente para dominar cada instrumento especializado. Y tenemos 3,5 pruebas promedio utilizadas en una evaluación psicológica integral completa. Como les decía, estas son las conclusiones. Nosotros como psicólogos y ustedes como psicólogos en formación deben de tener una alta capacidad, pues de tener esta formación continua, ¿no? En donde deben de estar actualizando completamente si se van a dedicar a lo que es la medición de pruebas psicométricas. Es algo que, como se comenta, pueden ser muy subjetivas, pero también ya son estandarizadas, en donde también debemos de tener en cuenta y contemplar que pues esto es la primera etapa para diagnosticar a tu paciente y posteriormente vamos a dar un tratamiento eficaz y seguro para cada uno de ellos. Y bueno, cerramos esta primera clase. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente.